Hola, buenos días. En nombre de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos Audiovisuales de España, nos complace extenderles una cálida bienvenida a las 6ª Jornadas de Plástica Teatral El Objeto Escénico. Este evento anual, dedicado a explorar las diversas formas de expresión visual en el teatro, nos brinda una plataforma única para celebrar y profundizar en el mundo del arte escénico. Hoy estamos emocionados por presentarles una conferencia que sin duda será uno de los puntos destacados de estas jornadas. Tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Muñoz, un reconocido experto en el teatro de títeres, quien impartirá la charla titulada El títere a escena. Durante esta conferencia, Juan Muñoz nos guiará a través de un viaje apasionante que nos permitirá comprender cómo los títeres se convierten en poderosos intermediarios entre el público y los artistas. Exploraremos la magia de los hilos invisibles que dan vida a los títeres y la destreza de los manipuladores para transmitir emociones y contar historias cautivadoras. Además, esta conferencia nos brindará una visión detallada de las diversas técnicas y estilos de títeres existentes en todo el mundo, desde los tradicionales títeres de guante y marionetas hasta los innovadores títeres de sombras y objetos. Juan Muñoz compartirá su vasto conocimiento y experiencia en este campo, enriqueciendo nuestra comprensión y apreciación de este arte milenario. A lo largo de la charla también se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, lo que os permitirá interactuar directamente con Juan Muñoz y profundizar en los temas presentados. Esta es una oportunidad única de aprender de uno de los más destacados expertos en el arte del títere y enriquecer nuestra propia práctica teatral. En nombre de la APE, deseamos agradecer a Juan Muñoz por compartir su valioso conocimiento con nosotros y a los organizadores de estas jornadas de plástica teatral, Objeto Escénico, por brindarnos esta plataforma para explorar y celebrar el arte del títere. Esperamos que esta conferencia sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Soy Juan Muñoz, el director de la Tartana Teatro de Madrid. Muchas gracias por venir. Como veis aquí, en la primera foto, estoy con mi maestro, Paco Peralta, que fue el que me metió en todo el gusanillo en la cabeza y a los que nos rodeaba a la tartana, el mundo de los títeres. Bueno, la tartana lleva ya más de 46 años, 52 espectáculos. También fui director durante 22 años del Teatro Pradillo y ahora estamos con un proyecto maravilloso que está en Alcorcón, aquí al lado, que nos han permitido un centro entero de cultura, un centro cultural, nos lo han cedido para hacer la escuela de los títeres, 2 años de escuela, de aprendizaje, exposiciones, espectáculos dentro, un centro de documentación y una cosa que ha surgido y va surgiendo cada día más, las residencias. Espacios para que las compañías puedan venir con nosotros a trabajar y puedan tener un espacio espacio escénico y un espacio de mecánico técnico para poder hacer muñecos. Bueno, la organización de la charla la vamos a crear para ordenarme yo un poco, sobre todo en secciones según una serie de espectáculos, según las características de estos mismos. Vamos a hablar de la calle, vamos a hablar de la ópera en la tartana, vamos a hablar de las obras literarias para todos los públicos y, muy importante, obras literarias para un público infantil o familiar. Y luego, por último, vamos a hablar de los protagonistas de las escenografías, que son el centro en esas obras. Para ello, antes de empezar, voy a ir mezclando con muñecos, los voy a ir moviendo, bueno, sobre todo para ser más ameno y que veáis cómo los muñecos tienen vida en esta conferencia. No tiene por qué ser muchos muñecos que mueve,
mueva está relacionado con ese espectáculo. Sí que está relacionado con ese espectáculo la idea, el tamaño, el juego de esos muñecos. Bueno, el primer espectáculo de la tartana fue Polichinela, no está en la clasificación anterior, pero no podemos olvidarnos cómo empezamos. Empezamos en el 1977, Polichinela, que aquí lo tengo, era un muñeco de guante, por lo tanto era un teatrito, lo que iba delante nuestro, un teatrito donde nos tapaba a los titiriteros. Nosotros ya empezamos a encontrar, nos parecía importante, por también la influencia de nuestro maestro, las posibilidades de movimiento en escénica, de movimiento de los muñecos, de las escenografías, etc. Y aquí, en ese teatrito, ya pusimos unos carriles que daban profundidad al espacio donde nosotros nos movíamos, en el teatrito, y daban movimiento. Es decir, que este muñeco, que era Polichinela, se iba viajando de un lugar a otro y podíamos hacerlo con esos carriles. En aquellos momentos yo creo que es importante ponernos un poco, estamos hablando del 77, en este país Franco se acababa de morir hacía un año, las infraestructuras teatrales, aparte de este teatro, el Español, a nivel oficial, creo que no había muchos más, y luego estaba el teatro comercial, que para nosotros era imposible, claro. Y yo creo que todo eso empezó a dar origen de necesidades de actuar, de buscar espacios, de ver dónde podíamos meternos. Y de ahí, pues, vemos que la calle nos puede permitir por lo menos comer también y ir creando nuevos espectáculos de otra forma. Aquí nos conocimos a una compañía y se fijaron en nosotros también, que era Lodin Teatro de Dinamarca, que les interesó y nos interesó mutuamente lo que hacíamos. Ellos ya llevaban muchos años y tenían premios europeos de teatro, etc. Y nosotros, que acabamos de empezar en la calle, pues nos permitió con sus invitaciones empezar a viajar por Italia, Alemania, Escandinavia, Dinamarca, Suecia y Noruega, Inglaterra y Francia. Eso para nosotros fue como un máster así, de mogollón, ¿no? Un máster que nos permitía estar aprendiendo y disfrutando, porque era a partir de verles en los espectáculos, verlos en las calles, etcétera, y empezar a hacer cosas conjuntas con ellos. De aquí que la tartana empieza a hacer una serie de espectáculos en los primeros años. Insisto en eso que he dicho antes, no había infraestructura, los centros culturales no existían prácticamente. El presupuesto de cultura era para la música, era para otras cosas, y sobre todo estaba el presupuesto de festejos en aquella época. Eso quería decir que las posibilidades eran mucho festejos, muchas fiestas populares, mucho la calle. Entonces eso, de ahí fue el decir, bueno, pues habrá que ir poco a poco avanzando. Hicimos cosas como pasacalles, nuestro espacio natural eran pues la calle creábamos escenografía, bailes entre nosotros, acciones entre nosotros, etcétera, etcétera. Luego ya empezamos a ver que se podría crear un espacio más fijo, más circular, sin tener que ir de lado a lado en una calle para llevar al público, sino un sitio donde pudieran la gente ver el espectáculo. Y creamos Templando el Aire, que viene de muy lejos, Galapada, Atracción a la Tartana, etcétera. La base realmente de la calle en aquel momento era principalmente muñecos grandes, había muñecos hasta de 4 metros, los zancudos, entre otros iba yo,
que nos permitía un desplazamiento y que nos pudiera ver el público desde donde estuviéramos, y los instrumentos de percusión y de viento. Cada uno en la compañía tocaba un instrumento y eso permitía que la música fuera en directo, de alguna manera. Bueno, pasó muchísimo tiempo, no es que acabáramos hartos de la calle, pero sí que de alguna manera empezamos a ver que las posibilidades de teatro se empezaba a ver en este país. Y entonces por eso el salto es muy grande hasta el 2005. En el 2005 era el aniversario del Quijote, se nos planteaba por parte de algunas administraciones la posibilidad de hacer un Quijote. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos jugar? Pensamos que la calle podría ser en ese momento algo como muy atractivo para esas transformaciones y esas locuras de nuestro Don Quijote. De aquí que, como veis, se llamaba Quijote, un auto de ilusión para andamio y calle. Había un teatrito donde estaba Don Quijote con su andamio, que lo podíamos utilizar a nivel para cambiar el espacio, dentro de ser un espacio circular. Ahí encima estaban con muñecos no pequeños, pero sí de este tamaño más o menos, de metro y algo, donde jugábamos alrededor del Quijote con aventuras del Don Quijote. Luego había muñecos muy variados. Aquí vemos, por ejemplo, los molinos que van en zancos, que hay un momento que se transforman en los monstruos que ve Don Quijote. Este es el juego continuamente, es decir, la realidad que pasa en el espacio escénico y luego la transformación en lo que Don Quijote va viendo, o el Quijote va viendo, dejemos de un don. El último momento es un globo aerostático que sale hacia arriba y saliendo de la camisola de Don Quijote. Es interesante la idea de cómo al final todo eso se diluye en el cielo, se diluye en la atmósfera. Seguimos haciendo unas cosas de calle. Era un momento para nosotros que estábamos ahí todavía situándonos. El 2006 estaba la guerra de Irak, entonces, bueno, había una inquietud de alguna manera y esa relación nuestra siempre, que además vamos a seguir continuando, que es con otras artes, la pintura, la ópera, los textos que, aunque no sean teatrales en general, y aquí con esto trabajamos con dos pinturas de Picasso. La guerra, que como veis era un cuadro más o menos cubista, que nosotros le damos volumen, jugamos con ello para crear todo en un círculo, un ambiente guerrero, agresivo, tal. Y luego, por otro lado, estaba la alegría de vivir, justo lo contrario, todo era como belleza, colores atractivos. Las cabras, las llevábamos, era a modo de toros, de esto para jugar como cuando se hacen los novillos. Estaban los muñecos grandes, siempre veis que era el símil con Picasso. Estaba el caballo con el hombre, la cabeza del hombre, etcétera, etcétera. Y luego creamos, a mí me parece que es interesante, porque como estamos en unas jornadas sobre escenografía, aquí en este caso el Press Showroom, que fue en el 2006, también en este año, era transformar un espacio para la calle. Es decir, era un carrito en el que abríamos tres ventanas, tres puertas, perdón, se echaba una moneda, se abría la puerta, te sentabas y ahí, a partir de ahí cerrabas y empezaba todo el proceso. Empezaba la luz, se iba y empezaba el vídeo. Los vídeos que había dentro eran muy cortitos, de 10 minutos, y
Uno se invitó a 3 personas a que los hicieran. Uno era con cartones, fue muy interesante. Otro con muñecos pequeñitos de juguete, de madera. Y otro fue un stop motion. Entonces, en cada una de las 3 puertas. Antes de esto se me ha pasado el enseñaros un muñeco como podría ser de los anteriores. Realmente, en aquel tiempo, estos son los zancos y aquí dentro iba un actor manipulador. Vale. Vamos a entrar en la sección siguiente, adaptaciones de obras de la literatura universal. En principio vamos a hablar para todos los públicos. Seguimos. Y el primer espectáculo que hicimos, no el primero por tiempo, fue en el 87, pero bueno, que consideramos así, fue Lear, de Shakespeare. Ahí hay la característica que yo creo más importante de aquel espectáculo era el simbolismo de los objetos. Es decir, jugamos con planchas de hierro que hacían a modo de como si fueran realmente protectores de un espacio, de un rey. Había muñecos en el suelo pequeños como de madera, de granito, etcétera, y unas piedras, también unas bolas así, que iban de lado a lado de granito, etcétera, etcétera. Era un espectáculo, como lo veis también en las imágenes. Los muñecos eran muy grandes, se me ha olvidado coger este, no tiene nada que ver con aquel muñeco, pero era un poco de este tamaño. Es importante en este espectáculo, para terminar, que la música era coral. Fijaos que llevábamos máscaras, nos buscamos un truco para que saliera, que hubiera una tela, y los muñecos pues iban por delante. Todos teníamos que cantar, aunque no supiéramos bien, pero cantábamos toda la compañía. Éramos 6 o 7 en la compañía en ese momento y veis también que había palos, es decir, era todo un ambiente como muy sonoro, muy objetos que transformaban el espacio. Otro espectáculo de la literatura universal es Fausto de Marlowe. Bueno, como veis es un poquito alto, tendría que ser un poquito más bajo, pero sufriremos un poco. Jugamos con 3 espacios, realmente en el espacio escénico general. Era una parte, como he dicho, sería un poco más baja, donde estaban los muñecos terrenales, vamos a decir, la tierra, que ahí estaban todas esas alegorías, la lujuria, la gula, la avaricia, etcétera, etcétera. Había una pasarela a modo de pasarela y luego estaba el mundo
superior, que era donde estaban la música y donde estaban los monjes. La idea fue, de este espectáculo, creamos la idea del cabaret, como idea de todo lo que para nosotros podía aportarnos estos muñecos, de alguna manera tenían esa visión un poco de lo que siempre se ha considerado de la forma de vivir, de alguna manera, de un cabaret, o la idea que se tiene un poco de la lujuria, de la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Había una actriz que lo iba narrando, a modo, era entre Mefisto, que era un poco, el título es Fausto, un alma para Mefisto, es decir, que es el que se quiere quedar, es el demonio, y de alguna manera, se representa en un momento por esta chica que es cantante, cabaretera, y que de alguna manera va narrando la historia que vamos a ver. El tercer espectáculo que hemos dicho de literatura universal es el Don Juan, y en nuestro caso en Las sombras de la noche, que lo hicimos en el 2015. Don Juan, nosotros decidimos empezar por el final. Es decir, de alguna manera, ese momento en el que Don Juan llega a la nave donde se están construyendo las estatuas de todos los que de alguna manera perjudicó, su padre, Don Luis, Doña Inés y el padre de Doña Inés. Él llega ahí con esas estatuas y tiene esa relación de reproche, de odio, de ira, de juego entre ellos. Y por otro lado hay otro mundo, el mundo de la narración, donde contamos en un teatrito detrás 4 momentos de la vida de Don Juan. Pues la sabemos todos, cuando se apuesta con Don Luis, cuando se apuesta a la mujer de Don Luis, cuando rapta a Doña Inés y cuando ya mata a Don Luis y al padre de Doña Inés. Aquí vemos un vídeo en el que dentro de este teatrito, en sombras, jugamos con el rapto con la apuesta de Don Juan con Don Luis. Es la mujer de Don Luis. En sombras, que es otra forma de plástica de poder transmitir una idea. Bueno, era el juego, se veía detrás de todo el muro de la vivienda de la mujer de Don Luis, en sombras se veía esto. Vamos a pasar a la adaptación de obras de literatura universal público, infantil y familiar. Es importante aquí algo que se empieza a dar, pero que yo creo que ahí la tartana ha influido bastante, es la calidad del trabajo infantil.
Es decir, es importante que el mismo esfuerzo de producción, etcétera, etcétera, se haga tanto y de escenografía, tanto en el mundo de adulto como en el mundo infantil. Yo creo que la tartana le interesa tanto el niño como la familia que va con él a verlo. Eso es muy importante. Tienen que ver todos un gran espectáculo. El primero de esos espectáculos fue Frankenstein. Frankenstein, aquí tenemos al juez de una de las aventuras, vamos, de la historia de Frankenstein. Es el juicio que se hace que cuida al hijo de Frankenstein. Bueno, buscábamos, este era un juez, está clarísimo, y exagerábamos mucho ciertas cosas por ser el juez. Esa, insisto, son características importantes del mundo de los títeres. Es bastante, veis aquí la percha, el muñeco, ya ahí, aunque fuera un muñeco, eran muñecos sobre el espacio escénico, era una mesa, vamos a decirlo así, como de 3 metros de ancho, y en ella había a modo de ascensores o de trampillas, iban subiendo los diferentes momentos de la escenografía y del espacio de Frankenstein. Y esos muñecos, bueno, tenían esta percha, que estos muñecos, por un lado, se movía la cabeza, pero también fue uno de los adelantos también de poder mover con una misma mano los pies, poderlos desplazarse por el espacio. Y digamos que el segundo, es Pinocho. Pinocho, nosotros, a la hora de crearlo, nos pareció, y lo que nos interesaba a nosotros era Geppetto. Pinocho yo sé que es la historia un poco que ha contado casi todo el mundo, pero Geppetto es esa persona que crea, de alguna manera, ese personaje, y es esa persona que le pasan una serie de cosas para luego al final sacar y creerse ese muñeco que es Pinocho. Hay un mundo interior que se transmite a través de los objetos. Objetos como puede ser, hombre, aquí se ve muy poco, como puede ser un tronco. Lo que pasa que se mueve, no es lo mismo este solo que todo un mogollón de troncos, como veis ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenía vida. Y tenía también un personaje que era Geppetto, que era el personaje que de alguna manera, en la soledad de este Geppetto, que a nosotros es el que nos gusta, pues va él mismo, Geppetto, va contando, buscándose estos elementos para poder contar su historia. Y entonces este personaje está por el escenario y lo que hace es, de alguna manera, es acompañarle en su historia. Hay objetos importantísimos como son las maderas que tienen vida porque él va poco a poco construyendo, la lengua, el fuego, ya veremos cómo toda la caldera, porque él vive en el cuarto de calderas y de alguna manera ese es su mundo el que está formando. En esa caldera pues coge vida, la lengua de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un detalle muy bonito, a mí me parece interesantísimo, es cómo contamos la historia de Geppetto, de la relación con su mujer, con sombras, pero más que sombras, casi digamos, es como colores que van formándose en esas sombras. Lo dejo así para que vayáis a verla. El viaje de Isabela, que se crea hace relativamente poco, hace 2 años, del 2021, digamos, es un trabajo, bueno, es de Cervantes, es una obra ejemplar.
digamos que es una obra de acción y juego, es decir, lo importante aquí era, vivían unos en Cádiz, otros vivían en Inglaterra, y entonces hay barcos que vienen y van. A nosotros todo eso nos permite recrearnos, jugar con ello, que es lo que nos gusta. Luego hay peleas entre luchadores, espadachines, etcétera, etcétera. Vemos aquí cómo los barcos van sobre el suelo, pero también pueden volar. Todas esas aventuras que nos permite Cervantes, nosotros las vamos recreando y vamos jugando con ellas. Desproporcionadamente, por un lado, pero también al mismo tiempo jugando, porque pueden volar, pueden saltar, que eso igual no lo permiten los muñecos. Hay un teatrillo que es el castillo de los señores que raptan a esta niña que viene de Cádiz, que está ahí arriba. Ese teatrito, que de alguna manera es un teatrito de guante, nos permite tener muñecos de guante. Luego hay varios muñecos y luego hay en el espacio escénico hay todo un ajedrez, un espacio creado por la forma de ajedrez, donde hay muñecos de este estilo. Estilo, como siempre digo, cada uno es agarrándonos a lo que creemos que es importante para el espectáculo. Teníamos que dejar los muñecos en el espacio, luego necesitamos que se apoyaran y se pudieran quedar quietos encima de ese ajedrez. Se desplazaban a modo de ajedrez. La narración, en este caso, fue bastante musical, aunque hablaban también los muñecos y los manipuladores en otros momentos, como es cuando tenían los de guante o cuando tenían estos muñecos, pero había una música en directo en la que iban narrando de alguna manera con el canto las historias que iban contando. La ópera. Ya dijimos antes que nos ha interesado muchísimo trabajar con otras artes. En el caso de la ópera es algo que es una música maravillosa, a mí que por lo menos me encanta la música, y de repente hay una estructura dramática que a partir de ahí nos permite a nosotros ingeniárnoslas, buscar. Ya la historia la tenemos, ya tenemos la música, es empezar a crear desde ahí muñecos, cosas, lo que nos permite desarrollar y contar esa historia. La primera que hicimos fue la flauta mágica. Si os fijáis aquí, creamos una tarima móvil abajo, pesadísima, pero bueno, estamos hablando del 88, y donde unos manipuladores podían moverla por detrás y los manipuladores y actores con los muñecos estaban delante. Y encima había todo un puente donde estaba el mundo de la espiritualidad, el Sarastro, el Camina, etc. Se creaba otro mundo, dos mundos en esta obra, que será en la obra. Luego era importante, ahí había un momento, había una tela que traslúcida de alguna forma, donde estaba la reina de la noche, que parecía realmente que podía volar, que era todo un canto a la belleza, vamos. Los muñecos eran más grandes que realmente eran muñecos de este tamaño, pero bueno, os traigo este porque estos podían andar, eran muñecos que se desplazaban por el espacio.
Y el segundo de las óperas que hicimos fue la de Ravel, El niño y los sortilegios. La verdad es que, aparte de la música, pero es que ya solamente es a partir de un niño que está muy nervioso, que está medio estudiando, se empieza a patalear, se empieza un poco a desmadrar, se desmadra toda la escena. Es decir, empezamos a ver libros de donde sale su maestro, su profesor de matemáticas, con números en la cabeza, sale del libro, se ven, cuando sale al bosque se ve dos árboles donde las ramas se mueven, las raíces se mueven. Había una rana, mirar el tamaño de la rana, ahí estaba un actor dentro, o manipulador dentro, es decir, eran tamaños, si os fijáis, como muy desproporcionados y jugando mucho con ello. Aquí, por ejemplo, vemos cómo esta princesa sale de otro libro, sale finita y de repente, como vosotros sois casi titiriteros todos, pues era a modo de un paraguas que se abría, se creaba todo un volumen grande para que se desplazara el espacio. Y había un momento en la locura de este niño, donde también se crean unas coreografías con su tacita y su tetera. Pero fijar el tamaño de la tacita y la tetera. Se crea toda una escenografía y baila en el escenario. Y por último, es Hansel y Gretel, de los que hemos hecho ópera. Es del 2011. Aquí tenemos a Gretel. De tentempié. ¿Por qué fueron de tentempié? Pues realmente necesitábamos, por el desplazamiento, ahora os cuento un poco la historia, pero por el desplazamiento por todo el bosque, que pudieran meterse por todos los sitios. Y al mismo tiempo, si esto tenían piernas o tenían algo que no pudiéramos controlar fácil, no podían tener esa velocidad que nosotros queríamos darle. Acordaros, Hansel y Gretel, los niños. Aquí lo contamos muy rapidito, porque a nosotros lo que nos interesaba era ir al bosque directamente e ir rápidamente a qué les pasa a los niños con la bruja. Entonces, aquí en planos, muñecos planos, contamos, pues eso, los niños tiran la leche, la madrastra se cabrea y les manda al bosque. En el bosque es donde empieza ya a transformarse el espacio. Ya empieza a haber colores, empieza a haber brujas que salen por un lado, salen por otro, empieza a haber un caracol gigante que se desplaza por el espacio, caracol que el tamaño es proporcionado a un manipulador dentro del mismo muñeco, y la niebla, que era otro personaje antes de llegar a la casa de la bruja, era un personaje grande con elementos que aumentaban todavía el cuerpo de una persona, medio en plástico, todo blanco, jugando con el plástico, con el movimiento. Era un personaje maravilloso. En el último momento, cuando ya Hansel o Gretel empuja a la bruja y lo mete dentro del fuego, bueno, liberan a los niños y, como veis aquí en esto, pues son con autómatas. Queríamos dar la idea de que liberaban muchos niños, por cuestión de manos también, y entonces creamos una serie de autómatas que iban haciendo que se movieran, bailaran esos niños y se pudieran desplazar por el espacio. Bueno, estamos ya en la última sección, protagonismo de las escenografías. Los textos aquí son nuestros y
vemos que la primera escenografía, que la veis aquí, decimos protagonismo porque es que la escenografía en sí ya es un objeto, es un elemento que hace que el espectáculo marca por dónde va. Aquí es todo una pista de hierro a modo de Scalextric. Jugamos, era un juguetero que tenía elementos típicos de los juguetes de niños un poco antiguos, porque ya no los hay tantos de este estilo, en madera, en cartón, si veis ahí los cochecitos, con la idea de la carraca para darles que pudieran andar. Y bueno, la verdad es que la historia es un poco que por un lado viene una vaca, por otro lado viene una camioneta, se chocan y el titiritero con la mitad de una y la mitad de otro las une y así va creando muñecos fantásticos de alguna manera. Esa es la posibilidad también de los objetos, en nuestro caso, de las marionetas, cómo crear cosas fantásticas. Entonces, si os fijáis, ahí hay un tío vivo donde puede girar y las vacas es donde se van ordeñando. Aquí hay una vaca cabra, porque ha unido la mitad de uno y la mitad de otro. Ir creando personajes fantásticos. Bueno, entre esos personajes, por cortar un poco el otro, podría haber este está metido, bueno, el ruido es flojo, pero es esta la idea, ¿no? Personajes muchas veces muy mecánicos, pero lo importante es darles vida, ¿no? Jugar con ellos. Había en esos momentos, no eran estos justos, pero eran personajes como muy característicos y muy, sin decir, bueno, es de hilo, no, es personajes que se crean para manipularlo, para crear un efecto especial. En Historias de Derribo, que es del 2009, es todo un edificio, es el protagonista de esta obra, un edificio donde de repente hay un montón de teatritos, es decir, de ventanas que son teatritos. Y son los vecinos que van contando lo que les pasa a ellos dentro de ese recinto que es su habitáculo, su casa. Entonces tenemos personajes, como lo veis ahí arriba, el pianista con la cantante, aquí estaba Chaplin, en otro estaba el torero con los toros, que creamos justo en la puerta del edificio, se crea, y bueno, pues había muñecos, de alguna manera, este es un muñeco de varilla, que lo que hace, luego lo veréis, como el torero, de alguna manera, el toro va poco a poco comiéndole el espacio al torero y se va vistiendo del torero, y el otro lo deja desnudo. El guardián de los cuentos, que sería yo creo ya el último del que vamos a hablar, para mí lo hemos definido un poco como característica principal, lo cotidiano al servicio de la fantasía. Una biblioteca, es decir, es la protagonista, la biblioteca, y en esa hay una hada que de algún libro cae al suelo o, bueno, desaparece del libro suyo, de su cuento. Entonces hay que encontrar en qué cuento está ella. Entonces van pasando por historias como puede ser Caperucita Roja, que claramente no hay, Juanito y las habichuelas, muñecos muy diferentes cada uno de ellos, pero que van buscando, no, aquí no puede ser. Hay el mismo espacio, si veis dónde están apoyados, o aquí, pues eso se convierte de repente en un barco, es el barco de Peter Pan, ahí sí que está, pero bueno, se va descubriendo a partir de el mismo espacio
hay un momento que se abre, se utiliza la biblioteca y está otro mundo más, el mundo de los dragones. El dragón que está delante de un castillo, de un alto, donde está una princesa, y vienen los caballeros a defenderla y a luchar con el dragón. Es transformar el espacio, pero el protagonista es la escenografía. Yo creo que ahora, más o menos, insisto que hemos hecho demasiados espectáculos, pero bueno, hemos contado un poco lo que yo creía que podía ser como las secciones más características de la tartana. Yo creo que ahora, como la conferencia trata de explicar qué es un objeto en escena, he buscado unas formas que yo creo que lo definen muy bien. Algo cotidiano que se usa con otra función. Por ejemplo, esto pasa muchísimo en nuestro mundillo. Es decir, esto es un mueble de cajones donde puedes meter muchas cosas o nada, pero nosotros lo usamos y de repente es como un edificio donde esos dos personajes van subiendo y van tocando instrumentos y van jugando con ello. ¿Qué es un objeto en escena? Lo inanimado que cobra vida. ¿Os acordáis que hablamos antes de Pinocho? Esta caldera tiene vida por sí sola, es decir, tiene la boca donde echa fuego, echa humo, donde se meten los troncos, etc. Tiene estas narices que están ahí en medio, donde sale humo, donde se tiene que liberar el humo. Tiene los ojos de arriba, es decir, que miran que hay algo vivo en el escenario. Eso es lo que definimos por... Seguimos. ¿Qué es un objeto en escena? Lo fantástico que se materializa. Yo esto siempre lo digo, estas cosas solamente se puede hacer con títeres. Es decir, un muñeco que tiene luz en la cabeza, como es esta, la muñequita, tiene unas pequeñas alas que la puedes manejar. Es un muñeco que puede desplazarse por los libros, por arriba, por abajo. Esto es algo que solamente se puede hacer con objetos o con marionetas. ¿Qué es un objeto en escena? Pues esto está clarísimo, un muñeco, que con él podemos contar lo que queramos, una historia, reírnos de él, lo que queramos. Es un muñeco, que al final es lo que puede dar vida. ¿Qué es un muñeco, un objeto en escena? Lo imposible que se hace realidad, lo que os decía antes. Es decir, tú te puedes inventar lo que quieras, que se puede hacer, más o menos, si tiene sentido para ti, claro. Entonces, una vaca cabra, pues no vayas a los científicos a decírselo, pero para nosotros en el escenario tiene sentido, podemos jugar con ello. ¿Qué es un objeto en escena? Lo animal humanizado. En este caso, como os contaba antes con el toro, hay un momento que le va revolcando el toro al torero y le va quitando su vestuario. Es un poco el juego de las posibilidades que tenemos nosotros en escena de ir trasladando la idea nuestra, que también tenemos de los toros, al juego plástico y al juego creativo que se puede hacer de ello, ¿no? Y por último, ¿qué es un objeto en escena? Los personajes humanos con poderes especiales. Antes os lo decía, por ejemplo, ese es el profesor que sale de un libro, el profesor está transformado, no puede ser nada más que un profesor porque lleva números en la cabeza y de alguna manera tiene esa forma en la ópera de cantar y de poner nervioso al niño y de alguna manera agitarse por el escenario. En el caso de este, que es del barón de Meiningen, de repente una oreja enorme es la que hace que oigan el sonido de algo que puede venir del otro lado del mundo. Había otro personaje que era que soplaba
y ese soplo movía el mundo, etc. Había otro que saltaba y daba la vuelta al mundo. Esos personajes fantásticos que se pueden crear en el mundo de los títeres. Bueno, pues yo creo que a forma un poco ya, esto yo creo que no haría falta ni decirlo, yo lo digo por si acaso, ¿qué queremos con este a modo de recapitalización, a modo de resumen? Bueno, pues un poco al final lo que queremos es contar una historia y ver cómo podemos contarla. No tiene nada que ver lo que habéis visto, la calle con el interior, un espacio pequeño, un espacio grande, y con qué muñecos queremos contarles. Los muñecos puedes variarlo, pero realmente hay una base en todos, que es lo que yo llamo siempre la columna vertebral, de dónde se agarra el muñeco. Si tú quieres esta parte, tiene que ser de guante o de varilla. Si tú quieres que se vea el muñeco que trabajar sobre una mesa, pues son muñecos de un tamaño normalmente de 80 centímetros, 70, donde se desplazan y donde al manipulador en principio se le ve. Pueden ser también muñecos de hilos, o sea, me imagino que lo conoceréis, yo no tengo ni he hecho. Bueno, aquí tengo algo más parecido, que no es esto, porque esto es hilo y varilla. Es decir, es un muñeco que de alguna manera, pues con los hilos se puede de alguna manera mover el muñeco y desplazarse por el escenario. Normalmente necesitan un espacio, ya sea, puede ser una tarima grande, pero normalmente el manipulador o está a su altura o tiene que estar más alto que ellos. Pueden ser de cuerpo entero también los muñecos, como hemos visto este, es decir, que se puede, y entonces necesitas un espacio escénico para poderte moverte, porque son muñecos ya grandes, que si son varios tienen que poder ir de un lado a otro, desplazarse por el espacio. Y por último, las sombras. Las sombras hace falta un proyector, hace falta algo opaco por donde no atraviese la luz, y entonces a partir de ahí, con movimiento, sin movimiento, con efectos, con colores, etcétera, etcétera, se crea toda una situación y un espacio. Pues más o menos por ahí era la idea. Primero, ya para despedirme un poco, vamos ahora a hacer preguntas, pero quería dar las gracias al centro, al María Guerrero, a todos los técnicos, al equipo técnico. Quería dar gracias a las jornadas por habernos tenido aquí y a poder hablar de los títeres, que es muy importante poder hablar y poder que la plástica de las escenografías, etcétera, del vestuario y de los títeres tengan un espacio importante en el mundo artístico del teatro. Y ya solamente me queda deciros que muchas gracias por haberme escuchado. Hay un micro, si queréis hacer alguna pregunta sencillita, pues podéis hacerla. Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Ah, mira, aquí hay. Muchas gracias. Primero, yo quería preguntar sobre el interés del enfoque de transdisciplinar en la obra como de títeres, ¿no? Como hay muchos elementos plásticos y junto con este mundo de teatro, ¿cómo te surgió a ti, como ese interés mágico, como funcionar, ¿no? Mezclar la parte plástica y en el mundo de teatro? ¿Cómo cómo ves este tipo de enfoque como forma de trabajar con este transdisciplinar?
Bueno, yo es verdad que no conocía, no venía de familia de titiriteros, justo lo contrario, vamos, prefiero no decírselo a mi padre, y tampoco me interesaba mucho, yo tenía más bien miedo al mundo, estoy hablando de los años 60, 70, que realmente los cabezones, yo no sé, no estaban tan cuidaditos como ahora, los de la calle, digo, las cosas de las fiestas de los pueblos, eran un desastre, y yo más bien me daban miedo. Yo reconozco que era un miedoso de todo ese mundillo. Los mismos payasos yo creo que tampoco se pintaban con mucho cuidado en aquel tiempo. Y entonces a mí todo el mundo ese... Tuve la suerte, que es lo que me parece que me preguntas, tuve la suerte que de repente llego a un colegio en los últimos cursos y me encuentro con una persona, que es Paco Peralta, que es que era puro arte lo que estaba haciendo. Era puro arte, eran unos muñecos que se movían solos, con una disciplina, con una belleza, con un vestuario, Entonces, aquello, yo que me gustaba más apretar tornillos que estudiar, pues me descubrió mucho, me dije, hombre, aquí hay un mundillo, ¿no? Luego coincidimos una serie de amigos que estábamos en ese momento, pero es verdad que es importante que el mundo de los títeres apasione, que guste lo que hacemos. Luego, hay muchas veces que parece que todo tiene que ser riendo. Yo creo que no, que hay que mezclar, ¿no? Lo que pasa es que ahí también estamos para que haya más espacios, más posibilidades, para que la gente vea más espectáculos y podamos poco a poco, cuando abramos eso, también se va a dar más facilidades, ¿no? Porque tú ahora mismo buscas en la cartelera de Madrid y una semana un espectáculo de títeres en algunos sitios, no existe eso. Y no ha existido nunca. Puede haber un espectáculo a las 12 de la mañana o por la noche de infantil y puede ser lo que haya, ¿no? Entonces la pasión para crearla yo creo que es lo que un poco al principio he dicho, ese centro del títere que se está creando, donde los mismos titiriteros se están acercando, están ilusionándose, están viendo que hay posibilidades de poner espectáculos y exhibirlos. Pero yo creo que hay que aprender, esto es una técnica, igual que los actores han aprendido, los músicos con su música, nosotros tenemos que aprender a mover, plásticamente a crear los muñecos, dirigir, etcétera, 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 todo lo que se pueda hacer. No sé si te he contestado. Ahora sí, muchas gracias. Es muy apasionante, ¿no? Me refiero como, sobre todo tu entusiasmo, es muy contagioso, la verdad. Muchas gracias, agradezco mucho porque a mí también me interesa mucho, tanto el mundo de plástico, estudio Bellas Artes, también me gusta mucho ver los teatros, ¿sabes? Como aquí ese trabajo con esta intersección entre diferentes disciplinas artísticas que me llama especialmente esta atención. Por eso quería preguntar de pero tú contestas, sobre todo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Sobre todo con que esa ilusión de visibilizar ese tipo de, para mí, son artes incluso escultóricas, ¿no? Para darle una alma para que se pueda mover y como de verdad cobra vida, ¿no? Está fantástico. Hombre, nosotros justo en este centro estamos intentando, y es difícil, que la mitad del tiempo lectivo de clases sea para construcción, es decir, Bellas Artes, vamos a llamarlo así, y la otra mitad sea para el mundo, el arte dramático. Es decir, y unir, porque es verdad que los titiriteros, todos los que hemos empezado antes, pues pecamos, bueno, no es fácil mezclar las cosas, es decir, no es fácil que alguien pinte bien si no ha estado pintando siempre, y que se le dé bien pintar bien y al mismo tiempo mover un muñeco y al mismo tiempo decir un texto, ojalá. Pero yo creo que cuanto más reunamos eso en unos cursos que pueda aprender la gente, yo creo que va a ser más positivo. Y sobre todo el modo de trabajo, ¿no? En modo de trabajo como en colectivo, en modo como tanto los artistas practicas junto con los teatros, con los actores, ¿no? Y trabajan en ese equipo y ahí surgía más, por ejemplo, ese
esa posibilidad de llevar a cabo esta obra, ¿no? Como en torno de unas obras específicos, ¿no? Poco a poco así. Claro. Yo creo que es así, ¿no? Es el ir poco a poco y luego, en nuestro caso, pues nos íbamos mezclando. Gente que venía más de lo dramático y otros con los de la plástica. Y entonces nos íbamos... Bueno, a ti te toca decir este texto. ¿Por qué? Porque era el que había aprendido. Ahí es lo que queremos evitar. Yo creo que hay que crear bases para que uno pueda, en principio, hacerse un muñeco, construir el muñeco que quiere y también poder ir al escenario, moverlo, poder, si necesita, trabajar con él de actor o actriz a muñeco, si necesita, lo que haga falta. Eso es lo que tenemos que generar. No quiero ocupar mucho espacio, pero tengo otra pregunta, como ejemplo, ahora trabajar con títeres, ¿tiene alguna, por ejemplo, experiencia trabajar con la contextualizar como contexto de hoy en día, con la inteligencia artificial, la robótica, etcétera? Por ejemplo, yo estaba haciendo un proyecto como un tipo de simulación entre persona como ser humano orgánico y con un robot. Se pueden como moverse solo diseñado por ciertos códigos y programas. Así que como también un tipo de interactuación, pero sale un poquito claro de la títeres, que hay una persona lo controla, lo manipula, ¿no? Ahí, no sé, como una posibilidad de experimento, no sé cómo... ¿Ves? Ahí es que se mete otro trabajo más, es aprender de robótica y aprender de todo esto que es verdad que no te lo enseña nadie. Se niegan. Yo, para cosas muy sencillitas, de un motor, de cómo darle un temporizador, es que tienes que ir tú e ir preguntando a uno, a otro, no existen. Yo, el resultado de eso lo veremos, a mí me encantaría. Yo creo que, no sé si alguno habéis visto el festival de otoño del año pasado, yo lo vi en Móstoles, La Plage, el espectáculo que era él como actor. Pues a mí los objetos, todo estaba movido por cuestión de ordenadores, por su teléfono, pero una cosa maravillosa. Yo no sé si alguien vio ese espectáculo, era una cosa que decías, pero ¿cómo puede ser un actor solo? Pero todo, es verdad que luego cuando salieron todos los técnicos me parece que eran 10 o 12. Pero era todo por robótica, yo no sé, artificial, inteligencia artificial, no lo sé. Es un mundo... otro paso que ojalá pudiéramos aprender un poquito y sobre todo que alguien nos pueda enseñar algo, pero es que no quieren, de verdad, ¿eh? Gracias. A ti. Hola. Hola. Mira, te quería preguntar por el espectáculo que has enseñado del Rey Lear, que por lo que has explicado movíais piedras y esas paredes metálicas por el espacio como a modo un poco de acompañamiento musical también, ¿no? ¿Y erais vosotros las figuras altas y luego teníais pequeños títeres o...? Realmente los títeres eran 4, el Lear y las 3 hijas. Y luego había como hemos dicho que era música coral y los elementos, pues tenían unas máscaras que sí que los tuvimos que hacer con la boca abierta para que pudiera salir el sonido, no sé si más o menos se ha visto, y entonces todo ese ambiente de esas 3 hijas, la entrada, la salida, estamos hablando de todas maneras del año, me parece, 82, es decir, que ha pasado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues había todo, esos elementos pequeños que veis eran muñecos, pero eran bases que se ponían así en el suelo tal, y el juego era de la especie de lucha entre ellos. Como nosotros cuando salíamos con las plataformas de hierro, era un poco a modo de los romanos cuando van todos con sus, pues era un poco salíamos todos así, era dar ese ambiente de rudeza, de Lear, ¿no? Enseguida se iba, cómo las hijas desprecian al padre, cómo el padre al final se confía de una de ellas. Es decir, cómo todo eso al final, el fondo, tiene mucho que ver con lo terrenal, con el sonido, con lo que está pasando, ¿no? Bueno, fue en lo que nos basamos, sobre todo, ¿no? Pero ya te digo, hace mucho que ya me acuerdo poco. Muchas gracias. Gracias a ti.
Buenos días. Quería agradecerte y darte la enhorabuena por la presentación, muy interesante. Y tengo dos preguntas. Una, un poco en relación a lo que comentaba ella de esta evolución, ¿no? del títere, de tus comienzos ahora, cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido este proceso vuestro. Hay imágenes desde la calle donde es la luz natural y luego en los interiores el trabajo con la luz o con la proyección en el caso de las sombras. Cómo has visto esta evolución de la tecnología y de los mismos objetos. Esta por un lado. Y otra un poco cómo es el trabajo del manipulador, al verte manipular los objetos, los muñecos y esto, hay como una actitud, una conexión de un momento, ¿no? Donde el personaje cobra vida de estar ahí echado y esta conexión, el manipulador también la vive, ¿no? Se conecta y cómo es este aprendizaje, este proceso de aprendizaje. Bueno, yo creo, a ver si me acuerdo luego, la primera, era de la evolución un poco de la tartana, ¿no? A nivel de... Nosotros la verdad es que trabajamos durante todo el año, ¿no? Para crear un espectáculo. Nosotros trabajamos como más o menos la media, que es como 9 meses en el taller, porque no puede salir un muñeco si no se mueve, si no podemos nosotros ver que tiene vida, que eso, lo que queremos hacer luego con ello, se puede hacer, ¿no? Y luego es verdad que montamos el espectáculo en un mes y un poco, mes y medio, más o menos, porque ya ahí lo que hacemos es unir las músicas con los textos, con el movimiento. Es verdad, en nuestro caso, ahora ya son diferentes los que mueven los muñecos en un espectáculo que los creamos. Son diferentes personas. Lo que pasa es que los que los creamos sí que dirigimos la obra. Entonces sí podemos decir, mira, esto se mueve así o otra forma. Entonces, yo creo que ahí en la evolución nuestra, pues bueno, vamos aprendiendo por un lado vicios y por otro lado ir desarrollando otras ideas. Es decir, bueno, pues hay veces que te acuerdas, hombre, pues aquel muñeco tal, pues podíamos, hombre, en vez de esto, pues le quitamos esto y le ponemos, pero no el muñeco en sí, sino la idea del movimiento que queremos. Por ejemplo, que es de los últimos, pues realmente lo que era importantísimo es que los muñecos se pudieran quedar ahí en escena, que no se nos cayeran, que tuvieran una cierta presencia. Porque iba a entrar la reina y ellos tenían que estar. Y luego hay un problema muy fuerte, el número de manos. Cada uno tenemos 2. Y es que no hay más tutía, hay 2 manos por persona. Según el número de personas, multiplicar por 2. Y entonces, eso, pues, cuando tienes que ir buscando en escena trucos o ideas que no haga falta meterse este muñeco para que entre y luego vuelva a salir y tal. Buscar cosas que te permitan en escena ir creando toda una coreografía, todo un ambiente para dar eso. ¿Y la segunda pregunta? Acerca del aprendizaje del manipulador a conectar y darle vida al personaje, ¿no? Pues ahí... Ahora mismo, como lo hacemos, es con unas personas que vienen trabajando con nosotros, actores manipuladores, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos ido viendo, conociendo y relativamente, por ejemplo, ahora mismo el que empezamos a ensayar en agosto, pues realmente hay desde una araña gigante que se tienen que meter dentro hasta un tauro, un minotauro, que es grandote, que se pelea con él, es un muñeco. Bueno, son muñecos que no podríamos decir, bueno, es del hilo, no, es una araña. Yo una araña no sé si es de hilos o de qué es, pero tiene que ser una araña. Y se tiene que manipular, y si es grande, pues el muñeco del manipulador tiene que estar ahí, ¿no? Pues eso yo lo he movido, y Inés, que está conmigo en el taller, lo hemos movido en el taller. Luego, cuando vienen los manipuladores a ensayar, lo tienen que mover. Que necesitan un día, 2, 5, pues lo tienen que mover. Hasta que no sale ese movimiento que queremos darle, pues no podemos seguir. Pero ellos no hay, sí que es verdad que yo me encantaría, y yo creo que ahí la escuela, espero que empecemos a sacar generaciones futuras,
de gente que trabaja como continuamente, como un poco lo que se consiguió cuando dije antes la relación con el Odin, con estas compañías europeas. Lo que más aprendió la tartana ahí es que había dos, es verdad que éramos unos que éramos los más titiriteros y otros más actores, y nos juntábamos y éramos actores manipuladores todos, más o menos, pero los más actores empezaron a hacer su training, que llamaban ellos, su preparación como actores del cuerpo, tal, que anteriormente no había, su gimnasia. Entonces, realmente eso es lo que a mí me gustaría que se diera en un momento también con los titiriteros, es decir, que no vengan y digan, bueno, a ver qué puedo sacar de este muñeco, bueno, si subo así el brazo, si... No, que estén trabajando durante más tiempo o con muñecos de los sencillos, los de guante. El que sabe mover un muñeco, mueve todos. Y yo aquí estoy viendo gente, Manuel, el otro, que sé que le dejas un muñeco en la mano, el problema puede ser, como siempre, que pueda ser suyo en el sentido de ponérselo, colocarlo, agarrarlo. Pero tenemos, si lo tienes interiorizado el muñeco, el cómo se tiene que mover, lo mueves porque es algo, y eso es algo que se aprende moviendo mucho. Y moviendo muchos muñecos y muy diferentes y haciendo, no solamente creando espectáculos y estrenándolos, sino también en el taller, moviendo. Sí, eso es lo que te preguntaba, ese proceso de trabajo creativo, de gestual, corporal, de conexión para que tenga vida el personaje y se esté transmitiendo esa sensación, ¿no? Hay como un reflejo, hay como una sombra del manipulador, ¿no? Que conecta. Claro. Que se veía en este ejemplo que diste ahora y en los otros, al manipular, cómo sentíamos que estaba vivo el personaje. Vamos. Claro, yo creo que es que, y eso es importantísimo, no hay que hacer tablas de gimnasia. Lo más difícil para un manipulador es el mantenimiento de los brazos, el cansancio. Por ejemplo, eso se ve muy claramente con los de guante, ¿no? Pero lo que tienes que ir buscando son los pequeños detalles, cómo el muñeco puede hacer una escalera, y a partir de eso ir aplicándoselo, ¿no? Ir transformando tú al muñeco, saber qué hace el muñeco sin tenerlo que ver. Yo no soy muy partidario de los espejos, sé que hay en otros sitios que sí, otros profesores, maestros que sí, pero sobre todo a mí me parece que lo importante tienes que saber el muñeco, conocer, saber que si subes esto, está quedándose así. Pero no hace falta verlo desde adelante. Ah, mira, si es que se queda así. No, ya lo sabes. Eso es algo que tienes que interiorizarlo con el muñeco. ¿Qué es, aunque estés detrás, qué es lo que transmites delante? Gracias. A ti. Hola, Juan. Gracias. A ti. Has explicado fatal, Lear, de verdad. Hombre, si es Baltasar. Es un desastre lo que has hecho, Lear. Yo tuve la suerte de ver ese espectáculo. Es de los que llevo en el bolsillo después de casi 40 años de profesión. Y bueno, es un espectáculo que cambió la forma de ver y de hacer los títeres en España. Eso no lo ha contado él. Tienes que venderte un poco mejor. Muchas gracias. Hola, me gustaría saber cómo ha sido armada la escena esta de las sombras en el San Juan. Don Juan. Don Juan, sí. San Juan es hoy. Bueno, ahí en este caso justo usamos un retroproyector, también un poco por comodidad, por manos, por ese mismo problema, y entonces encima de ese retroproyector creamos esas escaleras que iban unas para un lado, otras para el otro, y se proyectaban. Y luego el Don Juan pues iba y tenía las posibilidades de hacer. Pero era a partir de plano, apoyados en el plano, íbamos creando esas imágenes. Vale, ¿Te vale? ¿La escalera cómo eran construidas? ¿Esta escalera eran de cartón? No, yo creo que más fina, porque
aunque están tan grandes, pero realmente eran más pequeñas. Date cuenta, el retroproyector es una cosa así. Entonces tenían que pasar, pues a lo mejor eran cartulinas de este tamaño, ¿me entiendes? Y iban creándose, iban formándose. Vale, ¿y a la hora del vídeo están algún efectos aplicado al vídeo? Como por ejemplo, ahí está el vídeo, se está reproduciendo. Después, en la capa, cuando sale la mujer, por ejemplo, tiene como un filtro o algo. Sí, es un filtro que tiene encima, muy finito. Bueno, pues fue por la idea de darle otro color, más o menos. Vale, muchas gracias. Es que hay cosas que, como muy bien dice Baltasar, la cabeza, estamos hablando de 52, cada año un espectáculo, se te va olvidando bastante las cosas. Pero bueno, me acuerdo de lo importante. ¿Puedes hablar un poco más del proceso en el taller? ¿Vais desde el movimiento hasta la parte exterior del títere o vais generando todo de forma simultánea o según el proyecto que sea? Normalmente el muñeco, vamos a hablar como de muñeco, empezamos a hablar con él bastante antes. Es decir, muchas veces cuando nos planteamos qué vamos a hacer, lo primero que vamos definiendo, bueno, pero este va a ser hasta este tamaño, se van a poder desplazar por el espacio, no va a ir en este espacio más pequeño, el manipulador se le va a ver, no se le va a ver. Todo eso es lo primero, ir quitando un poco las cosas para llegar a qué queremos hacer con el muñeco, ¿no? Concreto. Y a partir de ahí, a mí me encanta empezar a meterle movimiento, cabezas, las manos. Hay un problema que, sigo lo que hablábamos antes, que son las manos, es decir, a mí lo bonito que tiene un muñeco de hilos, para mi gusto, de unas cosas, es que él solo se mueve perfectamente, pero si os fijáis, muy pocos espectáculos de hilos, aparte de ese muñeco, tiene más muñecos o hace más escenas, porque es que imaginaros, se lo tiene que llevar, tiene que colgarlo, traer otro, es muy complicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, cuando tú realizas un muñeco, tienes que pensar en todo lo que piensas luego en la escena. Qué manos tienes, en qué momento tiene que salir, por dónde tiene que salir, etc. Luego, en mi caso, insisto, me gusta mucho que las articulaciones pues, puedan tener todas esas cosas que hemos visto que no funcionaban, las vamos arreglando. Ahora, por ejemplo, una de las cosas últimas era la forma, que esto además también era a partir de cosas que hemos ido viendo, pues que pueda mover los pies, pues esto es algo que a mí me parece que es importante, porque no se suele dar. ¿Qué pasa? Pues al final estamos una mano aquí, otra mano para sujetar al muñeco, otra para mover los pies, y si quieres mover las manos, volvemos a eso. Muchas veces tienes que decidir qué limitas. En este caso, las articulaciones son relativamente fáciles porque queríamos que se mantuviera recto y entonces, por lo tanto, son muelles. Algunas articulaciones son muelles. Pero si en cambio en el pie, pues tú lo dejas y lo tienes que dejar tirado o lo que sea. ¿Te funciona o no? Tienes que estudiarlo todo eso, ¿me entiendes? Pero siempre hay que seguir evolucionando el muñeco para hacerlo para mi gusto, lo más posible, perfecto posible y con más movimiento posible que puedas crearle. Y que sea, para mí, lo más realista posible, si puedes, ¿vale? Bueno, yo creo que hay que añadir una cosa muy importante. Verdaderamente lo que estamos viendo son unos muñecos maravillosos que se mueven de muchas formas y que has creado un mundo, como decíamos, de ilusión. Pero no hay que olvidar que ese mundo de ilusión que has creado tiene detrás un texto en el que tú de alguna manera te apoyas para crear esa función. Y tiene una dramaturgia que en estos momentos, por todo lo que estoy oyendo y por todo lo que se está hablando, se habla solo del muñeco y de la manipulación y de la creación del muñeco. Pero antes de empezar a hacer el muñeco, tú lo que tienes ya en mente es una obra.
Y al tener una obra y una dramaturgia que tienes que expresar, entonces buscas aquel muñeco con los movimientos que tú quieres que de alguna manera el público vea. Yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. La fusión en estos momentos del teatro de actores, del teatro de muñecos, es precisamente eso, que su principio es un texto en el que se trabaja. Y en este caso, el creador está o moviendo muñecos y haciendo una serie de manipulaciones para que ese texto tenga, lógicamente, una expresión hacia el público, como lo que hacen los actores. El director de teatro actoral hace lo mismo. Pero aquí le añadimos algo más importante, la magia que puede crear, como nos ha dicho Juan en más de una ocasión, los muñecos que no los pueden crear los actores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero si os fijáis, más o menos en casi todos los... Aquí, por ejemplo, dos miradas. Es decir, siempre ha habido esa especie de título que pongo yo ahí, que es lo que de alguna manera esas sensaciones que necesitábamos transmitir en ese espectáculo nuevo en aquel momento, claro. Es decir, ¿qué es lo que queríamos en ese momento? Y muchas veces influenciados por lo que había pasado antes, pues mucho artilugio, nos sobran cosas, vamos a hacer otras cosas más sencillas, más para luego meternos en eso que dices tú, de si hay texto y siempre con una dramaturgia sobre lo que queremos hacer. Pero es muy importante los títulos que he ido poniendo, los titulillos que he ido poniendo, porque es las sensaciones que de alguna manera queríamos transmitir en el espectáculo cuando empezamos a crearlo. Yo creo que es algo que es importante y que es lo que nos movía a hacer ese espectáculo y no otro, ¿no? Hola. Bueno, gracias por compartir la trayectoria y por la muestra, porque ha sido maravilloso. Te quería preguntar, en el sentido de encontrar mayor realismo o darle mayor movimiento articular, si habéis planteado en algún espectáculo la manipulación de un títere entre 2 o 3 manipuladores, como en el caso de Bunraku. Bueno, eso, si no lo habéis traído por falta de otra persona que manipulase contigo, ¿y qué opinas de ese tipo de manipulación? Gracias. Sí. Hombre, intentamos resolverlo todo eso. Es verdad. Hombre, si el espectáculo es de un muñeco solo, pues lo movemos entre 3 o lo movemos entre 2. Pero si tiene que haber otra serie de cosas, buscamos que la resolución de ese problema, de que un muñeco se tenga que quedar en escena o 3 muñecos seguidos porque va a venir la reina y no hay manos, como decía antes, pues realmente buscamos en este caso fue un muelle con esa plataforma para que se pudieran quedar ahí, ¿no? Es lo ideal, lo del Bunraku y sobre todo todas estas un poco milenarias, todas estas titiriteros milenarios, los japoneses, los mismo en África muchas veces, son gente que es que sobra gente. Allí de repente levantas una mano, hay 200 que quieren hacer lo mismo. Y entonces, claro, aquí no es así. Es decir, tienes un planteamiento también de ver quién puede moverlo, cuántas personas. Mover un muñeco con 3 personas exige una dedicación grandísima, un cuidado. Tampoco es tan fácil 3 personas moviendo un brazo, otro un brazo y otro el cuerpo o los pies. No es fácil, ¿no? A mí me encantarían esas cosas. Ahora que tenemos escuela, vamos a ver si se empiezan a dar cosas de esas. Pero tiene que haber escuela, tiene que haber todo un recorrido. Si no, es muy difícil. Ojalá pudiéramos trabajar en compañías de 10, 12 personas. Y me cabrea decir lo que he dicho ahora mismo, ¿eh? Porque creo que lo importante es no pensar en las limitaciones, sino en lo que se puede hacer. Pero bueno. Hola Juan, qué placer verte ahí y escucharte, muchas gracias. Estoy un poco lejos. Sí, no te veo. Creo que ya es la última pregunta, tenía alguna más, pero bueno, ya de cierre. Me gustaría preguntarte, claro, cuando estoy frente a una persona con tanta trayectoria y tanto oficio detrás,
Bueno, se me ocurre, como por cierre, hacerte la pregunta de qué deseo podrías lanzar al aire de cara al futuro de este oficio para el oficio en sí, para las personas que llevamos mucho menos tiempo en él. ¿Qué nos desearías, ¿no?, de cara a continuar? Yo, para mí, lo que en otro momento luché por la lanza, lucharlo con los títeres, es decir, espacios para representar espectáculos, eso es fundamental. Si solamente podemos hacerlo en un pueblo corriendo, porque son bolos sueltos, porque no hay, decirme un espectáculo que esté en Madrid de títeres, aquí va a estar Colunca dentro de 2 semanas o 3, pero Colunca, que son los famosos, pero los demás es imposible que tengan un espacio. Eso es lo que deseo. Deseo ayudas para todo eso, para que los titiriteros puedan optar y podamos hacer espectáculos sin tantas limitaciones. También lo tienen los demás, que no estoy negando eso, pero poder tener, pero sobre todo espacios. Nosotros vamos, como digo, de festival en festival, pero un espacio donde puedas estar superando 2 semanas, 3 semanas, ojalá un mes. ¿Tú sabes lo que podría mejorar un espectáculo? Lo que podría engrandecerse un espectáculo. Esas cosas, a mí me parece que hasta que no demos ese salto, el mundo de los titiriteros seguiremos siendo los últimos. Es decir, no, es que los espectáculos son... No, es que no me dejas tiempo para llevarlo corriendo esta tarde a Alcorcón, pues tengo que llevar algo muy cómodo. No. Se presenta allí y luego corriendo sales. Un espacio, teatros que nos permitan estar más tiempo con el espectáculo. También para eso nosotros tenemos que subir el nivel, eso es verdad. Pero yo creo que se está subiendo y mucho el nivel de los espectáculos de títeres. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. También ahora tenemos el Museo del Títere, o sea que es una semilla, ¿no?, para esto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vuelvo a dar las gracias a la técnica del María Guerrero y a las jornadas que nos han permitido a los titiriteros poder estar en el escenario del María Guerrero. Y a vosotros, y estoy viendo caras que tengo muchas ganas de daros un abrazo fuertísimo. Muchas gracias. Os recordamos que abajo está la instalación de Cabo San Roque, que esta tarde estarán dando una conferencia también. Ahora viene Gabriela Carrizo, de la compañía, para explicar el objeto dentro de la compañía de Pepintón. Y mañana continuamos. Os animo a que vengáis y que lo publiquéis y que lo distribuyáis, porque como veis es una maravilla tener a estos maestros del títere, del objeto y de la escena. Gracias. Muchas gracias.